Recuerdo el día en que él entró por primera vez en nuestra casa, como si fuera ayer. Soy madre separada desde hace 2 años y desde entonces no he tenido relaciones a pesar de conservarme muy bien a mis 50 años. Mi hija había estado hablando de él durante semanas, describiéndolo con esa mezcla de ilusión y nervios que solo se tiene cuando algo es nuevo y prometedor. Pero yo, como madre, intentaba mantenerme al margen, ser la suegra perfecta, amable y cordial. Cuando lo vi cruzar la puerta, algo en mí se removió inesperadamente. Era un joven atractivo, con una confianza tranquila y una mirada que parecía querer descubrir cada rincón de la casa, y también de mí. Nos saludamos con una cortesía medida, pero no pude evitar notar la calidez de su mano cuando la estrechó un instante más de lo habitual. Durante esa primera visita, mientras él hablaba con mi hija en el salón, yo me quedé en la cocina, escuchando sus risas lejanas, pero mi mente no podía evitar imaginar cómo sería acercarme a él, sentir su cercanía, dejar que nuestras miradas se cruzaran sin testigos. Nunca pensé que la llegada de un yerno pudiera despertar en mí un torbellino de emociones tan intensas. Y sin embargo, allí estaba, una mezcla de deseo contenido y admiración que empezaba a crecer con cada encuentro. Después de aquella primera visita, no pude evitar fijarme en los pequeños detalles cada vez que venía a casa. La manera en que se acomodaba en el sofá, despreocupado, pero con una presencia que llenaba la habitación. Como sus ojos, a veces, se posaban en mí sin querer ocultarlo, como si buscase algo que no debía. Recuerdo una tarde en particular, cuando la luz del atardecer entraba por la ventana y lo encontré en la cocina, preparando un café. Nos quedamos allí, él y yo, solos por unos instantes. Sentí su respiración un poco más cerca de lo habitual, y el aroma que desprendía me envolvió, cálido y familiar. Sin decir palabra, nuestras miradas se encontraron y, en ese silencio cargado de significado, comprendí que había algo más entre nosotros. Algo prohibido, tentador, que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Desde ese día, cada encuentro, cada gesto, cada palabra tenía un doble sentido, un susurro oculto que nos acercaba un poco más a ese deseo que crecía sin prisa, pero sin pausa. Aquella noche, después de que mi hija se retirara a su habitación, la casa quedó en un silencio profundo. Yo estaba en el salón, con una copa de vino en la mano, intentando calmar el torbellino de pensamientos que la había despertado en mí. De repente, escuché el sonido suave de pasos acercándose. Él apareció en la puerta, con una mirada que hablaba más que 1000 palabras. No necesitó decir nada, su presencia era suficiente para que el aire entre nosotros se cargara de electricidad. Nos acercamos lentamente, como imanes que no pueden resistirse. Sentí la calidez de su mano al rozar la mía, un contacto breve pero lleno de promesas. Sus ojos no se apartaban de los míos, buscando permiso, comprensión, quizá un reflejo de su propio deseo. La distancia entre nosotros se fue acortando hasta que nuestras respiraciones se entremezclaron. En ese instante, todo lo prohibido parecía posible, y el mundo fuera de esa habitación desapareció. No era solo atracción física, era un encuentro de almas, un deseo contenido que finalmente encontraba su camino, lento, intenso y absolutamente inevitable. Él se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Bajé la mirada por un instante, intentando recuperar el control de mis pensamientos, pero su voz suave me devolvió al presente. ¿Puedo sentarme contigo un momento?, preguntó, casi en un susurro. Asentí lentamente, sin atreverme aún a hablar. Se sentó a mi lado, tan cerca que nuestros brazos se rozaban. Mi piel se erizó al sentir su proximidad. El silencio era denso, pero no incómodo, era expectante. A veces siento que me miras de una forma distinta, dijo él, sin apartar la vista de mí. Respiré hondo. La copa de vino tembló ligeramente en mi mano. Lo miré, y esta vez no quise esconder nada. ¿Y si lo hiciera, te molestaría? Él sonrió, una sonrisa breve, pero cargada de intención. No. Me gustaría que lo siguieras haciendo. Sentí como mi corazón golpeaba con fuerza. Lo observé unos segundos más, con la tensión creciendo entre nosotros como una llama que se alimenta del silencio,
Eres joven, murmuré. ¿Podrías tener a cualquier chica de tu edad? Él acercó su rostro al mío, con una firmeza que contrastaba con la dulzura de su voz. Pero no quiero a una chica. Quiero a una mujer que me mire como tú lo haces, que me haga sentir esto. Su mano rozó mi mejilla, y el mundo se detuvo. Cerré los ojos un instante, y cuando los abrí, ya estábamos entregados al momento. Nuestros labios se buscaron, primero con duda, luego con una necesidad creciente. Su beso era suave, explorador, pero lleno de urgencia contenida. Mis dedos se deslizaron por su nuca, atrayéndolo hacia mí. Él respondió con caricias que no eran apresuradas, sino cuidadosas, como si cada gesto tuviera un propósito, como si cada rincón de mi piel mereciera ser descubierto con devoción. No deberíamos, susurré entre beso y beso, con la voz entrecortada. Lo sé, respondió. Pero no puedo evitarlo. No contigo. Nuestros cuerpos se fundieron poco a poco en ese sofá, con una mezcla de nervios y deseo, de miedo y entrega. Cada prenda que caía al suelo era una barrera menos entre nosotros, no solo física, sino emocional. Su piel contra la mía, sus manos explorando mis formas con ternura y deseo, me hicieron sentir viva como hacía mucho no lo sentía. No era solo el contacto, era la forma en que me miraba, como si fuera la mujer más deseada del mundo. Aquella noche no hubo prisas. Solo susurros, respiraciones entrecortadas, caricias que hablaban más que cualquier palabra. Y al final, cuando quedamos abrazados en el silencio de la madrugada, comprendí que algo en mí había cambiado para siempre. Sus labios recorrían mi cuello con una delicadeza que me desarmaba. Sentí como cada caricia encendía mi piel como si nunca antes me hubieran tocado así. No era solo su juventud, era su entrega, su forma de adorar cada centímetro de mi cuerpo como si descubriera un tesoro escondido, con esa mezcla de asombro y deseo que me hacía estremecer. No tienes idea de lo hermosa que eres, murmuró contra mi oído, y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Le acaricié el rostro, mirándolo fijamente, y por un instante vi en sus ojos no solo deseo, sino admiración, una especie de fascinación que me hizo sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Tú tampoco sabes el peligro en el que estás, le susurré con una sonrisa temblorosa. Estás jugando con fuego. Él sonrió también, esa sonrisa segura pero tierna que me desarmaba por completo. Entonces arde conmigo, dijo. Solo esta noche, solo tú y yo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un hechizo. Nuestros cuerpos se buscaron con más urgencia, aunque sin perder esa lentitud que prolongaba cada sensación, cada roce, cada respiración compartida. Sus manos viajaban por mi espalda desnuda, con una suavidad que contrastaba con la intensidad de su deseo. Yo cerré los ojos y dejé que me guiara, dejé que la culpa se desdibujara y solo quedara la mujer, la que había estado en silencio demasiado tiempo. Mis dedos dibujaban el contorno de su espalda, y sentí cómo se estremecía bajo mi tacto. Era joven, sí, pero no inexperto. Sabía escuchar mi cuerpo, interpretar mis suspiros, seguir el ritmo de mi deseo con una atención casi devota. Nuestros cuerpos se entrelazaron como si fueran piezas que encajaban por destino. No fue rápido. Fue lento, profundo, ardiente. Nos fundimos una y otra vez, sin prisa, como si el tiempo no existiera. Como si lo prohibido se convirtiera en algo sagrado, en un secreto que solo nuestros cuerpos podían entender. Sus labios me buscaban con hambre, pero también con ternura. Se detenía a mirarme, a observarme como si quisiese memorizar cada gesto de placer, como si mi entrega fuera el mayor regalo que alguien pudiera recibir. Yo lo acariciaba como quien recupera un sueño olvidado. Y en medio de la pasión, sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla. No de tristeza, sino de algo más profundo. De redescubrimiento. De vida. Él lo notó. Detuvo sus movimientos por un instante, besó la lágrima sin decir palabra, y luego volvió a abrazarme con más fuerza, más alma, más fuego. Esa noche no hubo promesas. No hubo explicaciones. Solo dos cuerpos y dos almas que se encontraron en un momento imposible, pero perfecto.
Cuando finalmente, exhaustos, nos dejamos caer abrazados, su cabeza descansando sobre mi pecho, lo acaricié en silencio. Aún podía sentir el eco de su respiración, y en mi interior, una certeza nueva: lo que habíamos vivido no sería fácil de borrar. Desperté con la tenue luz del amanecer filtrándose entre las cortinas. La casa estaba en silencio, como si guardara el secreto de lo que había ocurrido horas antes. Él ya no estaba. Se había marchado sin hacer ruido, respetando el límite invisible entre lo que fue y lo que no debía volver a ser. Me quedé allí, sola en el sofá, con las sábanas aún arrugadas por nuestros cuerpos entrelazados, y con el perfume de su piel todavía flotando en el aire. Cerré los ojos, y lo reviví todo como una escena que no quería que terminara. Sentí el eco de sus manos en mi piel, sus besos, su forma de pronunciar mi nombre como si fuera un suspiro. Me mordí el labio, y sin poder evitarlo, mis dedos se deslizaron por mi abdomen, evocando la forma en que él me había tocado. No era solo deseo, era una necesidad de revivir lo que me hizo sentir viva, mujer, deseada. Me acaricié lentamente, con los ojos cerrados, imaginando su voz junto a mi oído, su respiración agitada, el peso de su cuerpo sobre el mío, el calor, la entrega. Y al hacerlo, me invadió una mezcla embriagadora de placer y melancolía. Lo deseaba de nuevo, pero también me dolía saber que aquello no tenía nombre, ni destino. ¿Qué has hecho conmigo?, susurré al vacío, sintiendo como el cuerpo respondía a cada recuerdo como si él aún estuviera allí. El clímax llegó no como una explosión, sino como una ola suave, intensa, que me cubrió por completo. Era su sombra, su esencia, lo que me llevaba hasta allí. Y cuando todo terminó, quedé tendida en silencio, el pecho aún agitado, con una lágrima resbalando lentamente por mi mejilla. No era tristeza, no exactamente. Era una mezcla extraña de culpa, deseo, confusión, y algo parecido al amor. Sabía que ese encuentro no sería fácil de olvidar. Lo llevaba en la piel, en la mente, y ahora también en el alma.